Nunca imaginé que el sonido de los gemidos de placer de mi madrastra sería lo último que escucharía antes de que mi vida perfecta se destruyera por completo. Era viernes por la tarde en Madrid, y yo había cancelado mi reunión en Barcelona para darle una sorpresa a Rodrigo. Faltaban exactamente 14 días para nuestra boda, 14 días para convertirme en la señora de Navarro. 14 días para comenzar la vida que había soñado desde que tenía 15 años. Llevaba en mi bolso las muestras finales de las invitaciones, esas elegantes tarjetas color marfil con letras doradas que habíamos elegido juntos. Quería que las viera. Quería ver esa sonrisa suya que me derretía. Quería sentir sus brazos rodeándome mientras planeábamos cada detalle de nuestro futuro. Pero el destino tenía otros planes para mí. Entré a la casa de mi padre usando mi llave, como siempre lo había hecho. La mansión de 3 pisos en el exclusivo barrio de Salamanca estaba silenciosa, o eso creí. Patricia, mi madrastra, supuestamente había ido a Marbella a visitar a una amiga. Papá estaba en una junta de negocios en Sevilla. Rodrigo me había dicho que pasaría el día revisando unos contratos en su despacho. Todos tenían sus coartadas perfectas, sus mentiras bien ensayadas. Subí las escaleras hacia mi antigua habitación, pensando en recoger algunos álbumes de fotos de mi infancia para la ceremonia. Mamá había fallecido hacía 2 años de cáncer, y quería tener algo de ella presente en mi día especial. El pasillo del 2º piso olía al perfume caro de Patricia. Ese aroma a jazmín y vainilla que papá le compraba en aquella boutique francesa de la Gran Vía. Un olor que ahora me revuelve el estómago. Entonces lo escuché. Primero pensé que era la televisión. Luego, a medida que me acercaba a la habitación principal, la que había sido de mis padres durante 30 años, reconocí su voz. La voz de Patricia, gutural, entrecortada, pronunciando palabras que ninguna madrastra debería decir. Y luego, como un cuchillo hundiéndose en mi pecho, escuché la risa de Rodrigo. Esa risa íntima que yo creía que era solo para mí. Mi mano tembló sobre el picaporte. Una parte de mí quería huir, correr escaleras abajo, salir de esa casa y fingir que nada había pasado. Pero otra parte, la parte que había heredado el carácter fuerte de mi madre, necesitaba ver. Necesitaba confirmar que mi mundo realmente se estaba desmoronando. Abrí la puerta. La escena que encontré quedará grabada en mi retina para siempre. Las sábanas de seda italiana que papá había comprado para Patricia estaban revueltas. La ropa de ambos formaba un camino obsceno desde la puerta hasta la cama. Y allí, sobre el mismo colchón donde mi madre había dormido durante décadas, donde había llorado durante su enfermedad, donde había suspirado su último aliento, estaban ellos. Patricia, con su cabello rubio teñido cayendo sobre sus hombros desnudos, y Rodrigo, mi Rodrigo, con esas manos que yo había besado 1000 veces, recorriendo el cuerpo de la mujer que se suponía debía ser mi figura materna. El tiempo se detuvo. Mis pulmones olvidaron cómo respirar. El bolso con las invitaciones de boda cayó al suelo con un golpe seco que los alertó de mi presencia. Patricia gritó, cubriéndose torpemente con la sábana. Sus ojos, esos ojos verdes que siempre me habían parecido calculadores, se abrieron con una mezcla de pánico y algo que después identificaría como satisfacción. Sí, había placer en su mirada. El placer de haber sido descubierta, de haberme herido, de haber ganado. Rodrigo se puso de pie de un salto, buscando su ropa interior con desesperación. Su rostro, ese rostro que yo había acariciado cada noche durante 3 años, estaba pálido, desencajado, pero no vi arrepentimiento genuino en sus ojos. Vi miedo, sí, miedo a las consecuencias, miedo a perder la vida acomodada que mi padre le había ayudado a construir con contactos y oportunidades. Rodrigo era abogado gracias a las recomendaciones de papá. Tenía su bufete porque papá le había prestado el capital inicial. Todo lo que era, lo era por nosotros, y así nos pagaba. Isabel, esto no es lo que parece, tartamudeó él, la frase más cliché y estúpida que alguien puede decir cuando los descubren completamente desnudos con otra persona. Me reí. Fue una risa amarga, llena de histeria y dolor.
¿No es lo que parece? Entonces, ¿qué es, Rodrigo? ¿Una sesión de terapia de pareja muy innovadora? Patricia, recuperando su compostura con una velocidad que me sorprendió, se envolvió en una bata de seda. Isabel, cariño, esto es complicado. Hay cosas que no entiendes sobre los adultos, sobre las relaciones. No me llames cariño. Mi voz resonó en las paredes como un trueno. No te atrevas a hablarme como si fuera una niña. Eres... Las palabras se ahogaron en mi garganta. Quería llamarla por todo lo que era, pero mi educación, esa maldita educación de señorita bien que mamá me había inculcado, me frenaba incluso en el momento más horrible de mi vida. Rodrigo intentó acercarse a mí, todavía medio desnudo, patético. Mi amor, por favor, déjame explicarte. Llevamos solo 2 meses. Fue un error, una locura. Yo te amo a ti, siempre te he amado. ¿2 meses? La habitación comenzó a dar vueltas. 2 meses, 60 días de mentiras. 60 días en los que yo había estado eligiendo flores para el ramo de novia, probándome vestidos, soñando con nuestra luna de miel en Santorini. 60 días en los que cada vez que él me besaba, probablemente acababa de estar con ella. 60 días en los que Patricia me preguntaba por los preparativos de la boda con esa sonrisa falsa, sabiendo que se estaba acostando con mi futuro esposo. Me sentí mareada. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Me aferré al marco de la puerta para no caer. Ustedes son... No hay palabras suficientemente sucias para describir lo que son. Patricia dio un paso adelante, y en ese momento vi algo en su expresión que me heló la sangre. No era arrepentimiento. Era triunfo. Isabel, tal vez esto es lo mejor. Tal vez Rodrigo y yo estamos destinados a estar juntos. No puedes forzar el amor verdadero. Esas palabras fueron como ácido. ¿Amor verdadero? ¿Ella se atrevía a hablar de amor verdadero después de lo que había hecho? Esta mujer que había llegado a nuestras vidas hacía apenas 1 año, viuda y sin dinero, que había seducido a mi padre vulnerable después de perder a mamá, que había entrado en nuestra familia como una serpiente, ¿ahora me hablaba de amor verdadero? Salí corriendo de esa habitación. Bajé las escaleras tropezando, con lágrimas cegándome, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me daría un infarto. Escuché a Rodrigo llamándome, corriendo detrás de mí, pero no me detuve. No podía detenerme. Si me detenía, si lo miraba una vez más, podría hacer algo de lo que me arrepentiría. Llegué a mi coche, un Mercedes blanco que papá me había regalado al graduarme de la universidad. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter la llave en el contacto. Rodrigo salió de la casa, ya con los pantalones puestos pero sin camisa, gritando mi nombre en medio de la calle residencial. Los vecinos asomaron sus rostros curiosos por las ventanas. ¡Qué escándalo! ¡Qué espectáculo para el barrio más elegante de Madrid! Arranqué el coche y conduje sin rumbo fijo. Las lágrimas caían sin control, empañando mi visión. Los autos pitaban cuando me pasaba los semáforos en rojo. No me importaba, nada me importaba ya. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. La boda que había planeado con tanto amor durante 1 año, las ilusiones de formar una familia, de envejecer junto al hombre que amaba, todo se había evaporado en un instante. Terminé en el Parque del Retiro, sentada en un banco frente al estanque, viendo a las parejas remar en las barcas, ajenas a mi tragedia. Mi teléfono no dejaba de sonar. Rodrigo había llamado 23 veces. Patricia, 5. Ignoré todas las llamadas hasta que vi el nombre de papá en la pantalla. ¿Papá? Mi voz sonó rota, como la de una niña pequeña. Isabel, hija, ¿dónde estás? Rodrigo me llamó, me contó lo que pasó. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para alguien que acababa de enterarse de que su esposa lo engañaba con el prometido de su hija. Papá, lo siento tanto, sé que tú también. Ella también te traicionó. Isabel, escúchame con atención. El tono de papá cambió, se volvió firme, autoritario, el mismo tono que usaba en sus juntas de negocios cuando cerraba tratos millonarios. ¿Dónde estás exactamente? En el Retiro, frente al estanque grande. Perfecto, no te muevas de ahí, voy para allá. Y hija,
Necesito que hagas algo por mí, algo muy importante. ¿Qué cosa, papá? Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito que confíes en mí. Necesito que me des exactamente 48 horas antes de hacer cualquier cosa. No hables con Rodrigo, no hables con Patricia, no canceles la boda todavía, no le cuentes a nadie lo que viste. 48 horas, Isabel. ¿Puedes hacer eso por tu viejo padre? Su petición me confundió. ¿Papá? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo voy a...? Hija, yo ya lo sabía. El mundo se detuvo nuevamente. ¿Qué? Ya sabía lo de Patricia y Rodrigo. Lo he sabido durante 6 semanas y he estado preparando algo. Algo que hará que ambos paguen por lo que nos hicieron. Pero necesito tu paciencia, necesito tu silencio, necesito que confíes en mí como cuando eras pequeña y te decía que todo iba a salir bien. ¿Confías en mí? Miré el estanque, viendo mi reflejo roto en el agua. Mi padre nunca me había fallado. Cuando mamá murió, él fue mi roca. Cuando tuve problemas en la universidad, él fue mi guía. Si me estaba pidiendo 48 horas, debía tener una razón. Confío en ti, papá. Bien, quédate donde estás. Llego en 15 minutos. Colgó, y me quedé ahí, en ese banco, viendo cómo el sol comenzaba a ocultarse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, colores de fuego, colores de venganza. Y por primera vez desde que había abierto esa puerta maldita, sentí algo más que dolor. Sentí curiosidad. ¿Qué había preparado papá? ¿Cómo había descubierto la traición? Y lo más importante, ¿qué iba a pasar en las próximas 48 horas? No sabía que estaba a punto de presenciar la venganza más perfecta y devastadora que alguien pudiera imaginar. Papá llegó exactamente 14 minutos después. Lo vi caminar hacia mí con ese porte elegante que nunca perdía, incluso en los peores momentos. Eduardo Martínez, 62 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje italiano impecable. Un hombre que había construido un imperio inmobiliario desde cero, que había sobrevivido a crisis económicas, a la muerte de su esposa, y ahora esto. Se sentó a mi lado en el banco y no dijo nada durante un largo minuto. Simplemente tomó mi mano entre las suyas, esas manos grandes y cálidas que me habían sostenido cuando aprendí a caminar, que me habían secado las lágrimas cuando me rompieron el corazón en el instituto, que habían entregado mi diploma universitario con tanto orgullo. «Cuéntame exactamente qué viste», dijo finalmente, su voz suave pero controlada. Le conté todo, cada detalle humillante, cada palabra hiriente, cada segundo de esa pesadilla. Mientras hablaba, observé su rostro. Esperaba ver furia, dolor, traición. Pero lo que vi fue algo mucho más inquietante, determinación fría y calculada. Cuando terminé, papá asintió lentamente. Está bien. Todo está yendo según lo planeado, aunque debo admitir que no esperaba que los descubrieras hoy. Eso acelera un poco las cosas, pero podemos adaptarnos. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué has planeado? Me miró directamente a los ojos. Isabel, ¿recuerdas cuando eras niña y te enseñé a jugar ajedrez? Asentí, confundida por el cambio de tema. Te decía que el ajedrez no se trata de los movimientos individuales, sino de la estrategia completa. Se trata de ver el tablero entero, de anticipar los movimientos de tu oponente, de sacrificar piezas menores para proteger a la reina. ¿Lo recuerdas? Sí, pero Patricia y Rodrigo son peones, hija. Peones que creyeron que podían jugar en la Liga de los Reyes. Y están a punto de descubrir lo que les pasa a los peones cuando subestiman al rey. Me incorporé en el banco, secándome las últimas lágrimas. Papá, por favor, explícame qué está pasando. ¿Cómo descubriste lo de ellos? Papá suspiró profundamente y comenzó su relato. Hace 2 meses Miguel, mi chofer, vino a verme muy nervioso. Llevaba 25 años trabajando para mí. Nunca lo había visto así. Me dijo que necesitaba contarme algo, pero que temía que no le creyera o que me enfureciera con él por traer malas noticias. ¿Miguel sabía? Miguel los vio, un martes por la tarde, hace exactamente 8 semanas. Yo supuestamente estaba en una conferencia en Valencia.
Tú estabas en Barcelona trabajando en ese proyecto del edificio de oficinas. Miguel había vuelto a casa porque olvidó los papeles del coche que necesitaba para la ITV. Los vio a través de la ventana del estudio, Patricia y Rodrigo, besándose, tocándose, actuando como amantes. Sentí náuseas nuevamente. ¿Y por qué Miguel tardó en decírtelo? Porque es leal, pero también es humano. Tuvo miedo. Patricia lo había amenazado sutilmente en varias ocasiones, diciéndole que yo confiaba más en ella que en empleados viejos, que tal vez era hora de renovar el personal. Miguel tiene 58 años, una esposa enferma, 2 hijos en la universidad. No podía arriesgarse a perder su trabajo por un chisme, aunque fuera verdad. Pero entonces, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? Los ojos de papá se oscurecieron. Los escuchó hablando. Esa misma tarde, después de estar juntos, Rodrigo le dijo a Patricia que una vez que se casara contigo, tendría acceso legal a los fideicomisos familiares que yo establecí, que el matrimonio le daría derechos sobre las propiedades que tú heredarás eventualmente. Y Patricia le respondió que ella también estaba trabajando en lo suyo, que me había hecho firmar varios documentos el mes anterior, documentos que yo firmé sin leer porque confiaba en ella. Dijeron que juntos podrían quedarse con una porción significativa de nuestra fortuna. Me quedé sin aliento. Entonces, ¿nunca me amó? Todo este tiempo, los 3 años. Oh, Isabel. Papá apretó mi mano. Al principio tal vez sí. Rodrigo era un muchacho ambicioso pero sin recursos propios cuando lo conociste. Tú eras joven, hermosa, inteligente y sí, también eras la hija de Eduardo Martínez. Para un abogado recién graduado sin contactos, eras el billete dorado. Pero creo que al principio había algo genuino. Luego, cuando las cosas se pusieron serias, cuando comenzaron a hablar de matrimonio, su verdadera naturaleza apareció. Y Patricia, esa víbora, lo detectó. ¿Cómo se conocieron ellos? Papá se reclinó en el banco, mirando al horizonte. ¿Patricia es más inteligente de lo que parece? Cuando nos casamos hace un año, inmediatamente comenzó a integrarse en nuestras vidas. Era cariñosa contigo, ¿recuerdas? Te llamaba para almorzar, se interesaba por tu trabajo, por tu relación con Rodrigo. Yo pensaba que realmente intentaba ser una buena madrastra. Ahora entiendo que estaba estudiando, buscando debilidades, oportunidades. Un mes después de nuestra boda, Patricia organizó una cena aquí en casa. Invitó a varias parejas, incluidos tú y Rodrigo. Recuerdo esa noche. Bebimos bastante vino. Tú te fuiste temprano porque tenías que viajar a Barcelona a primera hora. Patricia insistió en que Rodrigo se quedara, que no había problema, que podía dormir en la habitación de invitados. Yo me fui a la cama alrededor de medianoche. Ahora sé que esa fue la primera noche que ellos estuvieron juntos. Cada palabra era un nuevo golpe. ¿Y los documentos que te hizo firmar? Ah, esa es la parte interesante. Papá sonrió, pero era una sonrisa sin humor. Patricia me pidió que firmara unos papeles supuestamente relacionados con una cuenta bancaria conjunta que quería abrir. Me dijo que era para sentirse más segura, más parte de la familia. Yo, como un idiota enamorado, firmé sin revisar. Pero lo que realmente eran esos documentos era una modificación a mi testamento que le daba acceso a varias propiedades en caso de mi muerte, y un poder legal que le permitía hacer transacciones en mi nombre bajo ciertas circunstancias. Papá, ¿cómo pudiste? Lo sé. Fui un tonto. Estaba solo, triste por tu madre, y Patricia llegó en el momento perfecto. Parecía dulce, comprensiva. Me hacía sentir vivo nuevamente. Pero Miguel me abrió los ojos. Entonces, ¿qué hiciste cuando Miguel te contó? Papá se puso de pie y comenzó a caminar lentamente alrededor del banco. Primero, sentí que moría por dentro. No por Patricia, ese amor se evaporó en un segundo, sino por ti. Porque sabía cuánto amabas a Rodrigo, cuánta ilusión tenías con la boda. Lloré esa noche, Isabel. Lloré como no lloraba desde que murió tu madre. Lloré por tu dolor futuro. Sentí un nudo en la garganta. Pero luego, cuando pasó la tristeza inicial, sentí algo más. Furia. Una furia fría y calculada.
No iba a permitir que estos dos destruyeran todo lo que tu madre y yo construimos. No iba a permitir que te lastimaran sin consecuencias. Así que hice lo que siempre hago en los negocios. Investigué. ¿Investigaste? Contraté a Javier Solís, el mejor investigador privado de Madrid. Le pagué una fortuna para que descubriera todo sobre Patricia Romero. Y déjame decirte, hija, lo que encontró fue fascinante. Me incliné hacia adelante, completamente absorta. ¿Qué descubrió? Papá sacó su teléfono y me mostró una carpeta llena de documentos. Patricia Romero ni siquiera es su verdadero nombre. Se llama Patricia Ruiz Sandoval. Es de Málaga, no de Bilbao, como me dijo. Tiene 42 años, no 38. Y lo mejor de todo, su esposo anterior, el supuesto empresario que murió en un accidente de coche, no existe. ¿Qué? Patricia nunca estuvo casada. Toda esa historia de la viuda desconsolada era mentira. Lo que sí es verdad es que estuvo involucrada con varios hombres mayores, adinerados en los últimos 15 años. 3 de ellos terminaron modificando sus testamentos a su favor. Uno murió misteriosamente de un paro cardíaco 6 meses después de casarse con ella. Otro se declaró en bancarrota tras un divorcio muy costoso. El tercero simplemente desapareció de la escena pública. Javier encontró un patrón muy claro. Patricia busca hombres viudos o divorciados con dinero, se gana su confianza, los manipula legalmente y luego desaparece con lo que puede. Estaba atónita. Entonces tú ibas a ser su próxima víctima. Exactamente. Y Rodrigo, aunque no lo sepas, tiene su propio historial oscuro. Javier investigó también. ¿Sabías que Rodrigo tiene deudas de juego por más de 100.000 euros? ¿Qué debe dinero a prestamistas muy peligrosos en Valencia? Toda esa imagen de abogado exitoso es pura fachada. El bufete está al borde de la quiebra. Necesita dinero desesperadamente. Y tú, o mejor dicho, tu futura herencia, era su salvación. Me sentí mareada. 3 años de mi vida. 3 años con un hombre que solo me veía como una cuenta bancaria ambulante. Entonces, ¿cuál es tu plan, papá? ¿Qué va a pasar en estas 48 horas? Papá se sentó nuevamente a mi lado, tomó ambas de mis manos y me miró con una intensidad que nunca había visto. Isabel, ¿confías completamente en mí? Sí. ¿Harás exactamente lo que te pida, incluso si te parece extraño o doloroso en el momento? Sí, papá. Bien, entonces esto es lo que va a pasar. En exactamente 48 horas, el domingo por la noche, tendremos la cena de ensayo de tu boda. Ya estaba programada. Todos los invitados ya confirmaron. Tus tíos, tus primos, los padres de Rodrigo, sus hermanos, nuestros amigos cercanos. 50 personas en total en el salón del Hotel Palace. ¿Quieres que vaya a la cena de ensayo, después de lo que vi? No solo quiero que vayas. Quiero que actúes, quiero que durante estas 48 horas finjas que no pasó nada, que sigas siendo la novia emocionada, que respondas los mensajes de Rodrigo con normalidad, que sonrías, que aparentes que todo está perfecto. ¿Por qué? No entiendo. Los ojos de papá brillaron con algo que solo puedo describir como justicia. Porque en esa cena, frente a todos los invitados, frente a sus familias, sus amigos, frente a toda la gente que importa en sus vidas, voy a revelar quiénes son realmente Patricia y Rodrigo. Voy a mostrar las pruebas que Javier recopiló. Voy a exponer cada mentira, cada traición, cada plan sucio que tenían. Y voy a arruinar sus reputaciones de tal manera que nunca más podrán levantar cabeza en esta ciudad. Sentí un escalofrío. Papá, pero eso no es todo. Mañana por la mañana, mi abogado presentará una demanda de anulación matrimonial contra Patricia, basada en fraude documental. Los papeles que me hizo firmar son inválidos porque usó información falsa sobre su identidad. También presentará cargos criminales por falsificación de documentos e intento de fraude. Patricia pasará de vivir en una mansión en Salamanca a enfrentar una posible condena de prisión. ¿Y Rodrigo? Rodrigo es más complicado porque técnicamente no cometió ningún crimen contra mí, pero sí violó varios códigos éticos del Colegio de Abogados. Javier ya presentó una queja formal documentando su relación inapropiada contigo mientras sabía de tus activos familiares y su conflicto de interés.
Le van a suspender la licencia. Su bufete colapsará. Y sus acreedores, esos prestamistas peligrosos de Valencia, ya recibieron información anónima sobre la cancelación de su boda y su pérdida inminente de ingresos. Déjalos que cobren sus deudas a su manera. Era brillante, era cruel, era perfecto. Pero papá, ¿por qué esperar hasta la cena? ¿Por qué no exponerlos ahora? Papá sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina. Porque el dolor máximo no viene de la venganza privada, hija. Viene de la humillación pública. Viene de que todos sus conocidos, todos los que alguna vez los respetaron, sepan exactamente qué clase de personas son. Patricia perderá no solo el dinero y el estatus, sino su capacidad de hacer esto nuevamente. Su rostro, su verdadero nombre, su historia, todo será conocido. Rodrigo perderá su carrera, su reputación familiar, todo. Y lo mejor es que ambos vivirán sabiendo que ellos mismos construyeron su propia destrucción. Durante estas 48 horas, quiero que sientan que salieron ilesos. Quiero que crean que te manipularon, que lograrán convencerte de que fue un error sin importancia. Rodrigo ya debe estar ensayando sus disculpas. Patricia ya debe estar planeando su siguiente movimiento. Déjalos sentirse seguros. Déjalos creer que ganaron. Y luego, el domingo por la noche, aplastaremos esa seguridad frente a todos. Me quedé en silencio, procesando todo. Era mucho, demasiado. Hija, sé que es mucho pedir. Sé que vas a tener que verlos, hablarles, fingir. Pero piensa en esto. Si cancelas la boda ahora, si los confrontas ahora, simplemente se irán. Patricia encontrará otra víctima. Rodrigo encontrará otra mujer con dinero. Seguirán con sus vidas, tal vez un poco avergonzados, pero esencialmente ilesos. ¿Es eso lo que quieres? Lo pensé. Pensé en Patricia sentada en esa cama, con esa expresión de triunfo. Pensé en Rodrigo y sus patéticas excusas. Pensé en los 3 años de mentiras. Pensé en mi madre, que había confiado en que papá cuidaría bien de mí después de su muerte. No, dije finalmente, sintiendo cómo algo frío y duro se instalaba en mi pecho. No es lo que quiero. Quiero que paguen. Quiero justicia. Papá me abrazó fuerte. Esa es mi niña, la hija de Mercedes Campos y Eduardo Martínez. Tenemos sangre de guerreros, hija. Y los guerreros no huyen, contraatacan. Nos quedamos ahí, en ese banco del Retiro, mientras el parque se iluminaba con las farolas nocturnas. Papá me explicó cada detalle del plan. Me mostró los documentos que Javier había recopilado. Me preparó para lo que venía. Cuando finalmente me levanté de ese banco, ya no era la misma Isabel que había entrado a esa casa horas antes. Ya no era la novia ingenua y enamorada. Era alguien más fuerte, alguien dispuesta a jugar el juego hasta el final. ¿Estás lista para las próximas 48 horas? Preguntó papá mientras caminábamos hacia su coche. Respiré profundo, sintiendo el aire fresco de la noche madrileña llenar mis pulmones. Estoy lista. No sabía en ese momento lo difícil que sería. No sabía cuánto me costaría mantener la máscara, pero estaba dispuesta a hacerlo. Por mí, por papá, por la memoria de mamá. Y sí, por todas las futuras víctimas que Patricia y Rodrigo podrían tener si no los detenía ahora. La cuenta regresiva había comenzado. 48 horas para la justicia más dulce que alguien podría imaginar. El sábado amaneció con un cielo gris sobre Madrid, como si el clima supiera exactamente lo que estaba por venir. Me desperté en mi apartamento de Barcelona después de haber conducido toda la noche. Necesitaba distancia física de esa casa, de esa ciudad, de todo lo que me recordara la traición. Pero la distancia geográfica no aliviaba el peso en mi pecho. Mi teléfono mostraba 37 mensajes sin leer. La mayoría eran de Rodrigo. Los abrí con manos temblorosas, recordando las instrucciones de papá. Actúa normal, hazlos creer que todo está bajo control. Isabel, amor, por favor, necesitamos hablar. Lo que viste no es lo que piensas. Cariño, estoy desesperado. Contéstame, por favor. Fue un momento de locura. Te juro que nunca volverá a pasar.
Isabel, te amo, siempre te he amado. Esto no cambia nada entre nosotros. Cada mensaje era más patético que el anterior. Respiré hondo y comencé a escribir mi respuesta, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Papá me había aconsejado que fuera breve, fría al principio, pero que eventualmente cediera un poco. Tenía que hacerlo creíble. Necesito tiempo para procesar lo que vi. No sé si puedo perdonarte. La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Gracias a Dios que contestas. Isabel, mi vida, mi todo, déjame ir a Barcelona. Déjame explicarte cara a cara. Fue Patricia quien me sedujo, quien me manipuló. Yo estaba confundido, débil. Pero tú eres la única mujer que amo. Qué conveniente. Ahora toda la culpa era de Patricia. Aunque, para ser justos, ella probablemente sí lo había seducido como parte de su plan maestro. Dos serpientes que se merecían la una a la otra. No vengas a Barcelona. Voy a ir a Madrid mañana para la cena de ensayo. Hablaremos allí. ¿Entonces no vas a cancelar la boda? Isabel, ¿significa que me perdonas? No sé qué significa, Rodrigo. Solo sé que necesito ver tu cara cuando me expliques cómo es que terminaste en la cama con la esposa de mi padre. Hubo una pausa larga. Podía imaginarlo sudando frío del otro lado de la pantalla, tratando de inventar una historia coherente. Tienes todo el derecho de estar furiosa, pero te juro que te daré todas las respuestas que necesitas. Te amo, Isabel. Nunca lo olvides. Apagué el teléfono antes de que la bilis subiera por mi garganta. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? Repasé mentalmente los últimos meses. Las veces que Rodrigo había insistido en quedarse en casa de papá cuando yo viajaba. Las ocasiones en que Patricia casualmente mencionaba que había visto a Rodrigo en tal o cual lugar. La forma en que ella siempre lo defendía cuando yo me quejaba de sus retrasos o ausencias. Todo había estado ahí, frente a mis ojos, y yo, como una tonta enamorada, no había visto nada. Mi mejor amiga, Carmen, llamó alrededor del mediodía. Ella era una de las damas de honor y había estado ayudándome con los preparativos de la boda durante meses. Isabel, ¿dónde te metiste? Te he estado llamando toda la mañana. Necesitamos confirmar lo de las flores para el domingo y el fotógrafo quiere saber si... Carmen. La interrumpí. Mi voz sonaba cansada, incluso para mis propios oídos. Necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que no dirás nada. A nadie, ni siquiera a tu novio. Hubo un silencio tenso. Carmen me conocía desde la secundaria. Podía leer mis tonos de voz mejor que nadie. ¿Qué pasó? Se lo conté todo. Cada detalle horrible. Cuando terminé, Carmen estaba llorando. Ese maldito hijo de puta. Esa zorra. Isabel, voy para allá ahora mismo. Tomo el primer tren a Barcelona y... No, quédate en Madrid. Necesito que hagas algo por mí. Le expliqué el plan de papá. Al principio, Carmen estaba escéptica. ¿Quieres fingir durante 2 días que no sabes nada? Isabel, no sé si puedas hacerlo. Te conozco. No eres buena mintiendo. Voy a tener que serlo. Por favor, Carmen. Necesito que en la cena de ensayo actúes normal también. No puedes darles ninguna señal de que algo anda mal. ¿Puedes hacer eso por mí? Carmen suspiró profundamente. Por ti haría cualquier cosa. Pero te juro que cuando todo esto termine, voy a patear a Rodrigo donde más le duela. Esa conversación me dio fuerzas. No estaba completamente sola en esto. Tenía a papá, tenía a Carmen, y pronto todos sabrían la verdad. El resto del sábado lo pasé ensayando. Me paré frente al espejo y practiqué sonreír. Practiqué controlar mis expresiones. Practiqué no llorar. Era como prepararme para el papel más importante de mi vida. La novia feliz que no sabía que su mundo estaba a punto de implosionar. Por la noche recibí un mensaje de Patricia. Isabel, querida, sé que Rodrigo ya habló contigo. Quiero que sepas que lo que pasó fue un terrible error de ambos. Estábamos bebiendo, tu padre y tú no estaban, y las cosas simplemente sucedieron. Pero amo a tu padre, y Rodrigo te ama a ti. Podemos superar esto como familia, si tú nos das la oportunidad. La audacia de esta mujer era asombrosa. Como familia.
como si compartir al novio de tu hijastra fuera un simple tropiezo familiar que se resuelve con una disculpa y un abrazo. Respondí con la misma frialdad calculada que había usado con Rodrigo. No sé si pueda llamarte familia nunca más, Patricia, pero por respeto a mi padre, no diré nada antes de la cena de ensayo. Después de eso, veremos. Su respuesta fue casi inmediata, y pude detectar el alivio en sus palabras. Gracias, Isabel. Eres más madura de lo que yo era a tu edad. Tu madre estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Mencionar a mi madre fue su error más grande. Sentí que la furia me invadía completamente. ¿Cómo se atrevía a hablar de mamá? ¿Cómo se atrevía a invocar su nombre después de profanar su cama, su casa, su familia? Respondí con una sola palabra: adiós. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, reviviendo cada momento de los últimos 3 años con Rodrigo. Nuestra primera cita en aquel restaurante italiano cerca de la universidad. Nuestro primer beso bajo la lluvia. La noche que me pidió matrimonio en la azotea de mi edificio, con velas y pétalos de rosa por todos lados. ¿Había sido todo mentira? ¿O en algún momento había sido real? El domingo amaneció soleado, irónico considerando lo que estaba por venir. Me arreglé con cuidado, eligiendo un vestido azul marino elegante pero no demasiado festivo. Quería verme bien, pero no quería parecer que estaba celebrando nada. Conduje de regreso a Madrid con el estómago hecho un nudo. Papá me había pedido que llegara temprano a su oficina antes de la cena. Tenía algo que mostrarme. La oficina de papá estaba en el piso 20 de un edificio moderno en el distrito financiero. Cuando llegué, él ya estaba allí, junto con Javier Solís, el investigador privado, y otro hombre que no reconocí. Isabel, este es Fernando Aguirre, mi abogado, dijo papá, presentándome a un hombre de unos 50 años con lentes y expresión seria. Señorita Martínez, su padre me ha puesto al tanto de la situación, dijo Fernando, estrechando mi mano. Tengo aquí todos los documentos que presentaremos mañana en la corte contra la señora Ruiz, o Patricia Romero, como se hace llamar. Javier, el investigador, abrió su laptop y comenzó a mostrarme una presentación. Lo que vi me dejó helada. Había fotografías de Patricia con otros hombres mayores, tomadas durante los últimos 15 años. Había documentos bancarios mostrando transferencias sospechosas. Había testimonios de las familias de sus víctimas anteriores. Uno de esos hombres había terminado en bancarrota. Otro había muerto en circunstancias extrañas que nunca fueron completamente investigadas. Un tercero había perdido su negocio familiar después de que Patricia lo convenciera de hacer inversiones desastrosas. Es una estafadora profesional, explicó Javier. Ha perfeccionado su técnica durante años. Busca hombres vulnerables, preferiblemente viudos con dinero y familia. Se gana su confianza, los manipula emocionalmente, obtiene acceso legal a sus finanzas y luego desaparece. Su modus operandi es siempre el mismo. ¿Y Rodrigo?, pregunté. ¿Cuándo se involucró con él? Javier mostró una serie de fotografías tomadas con teleobjetivo. Patricia y Rodrigo en un café. Patricia y Rodrigo entrando a un hotel. Patricia y Rodrigo besándose en el coche de él. Las primeras interacciones documentadas fueron hace 3 meses, no 2 como le dijeron a Miguel, explicó Javier. Creemos que Patricia investigó a Rodrigo y descubrió sus deudas de juego. Lo vio como una oportunidad. Si podía seducirlo y hacer que se casara con usted según lo planeado, ambos tendrían acceso a la fortuna familiar. Ella desde su posición como esposa de su padre, él como su esposo. Básicamente, planeaban esquilmarnos entre los dos, murmuré. Exactamente, confirmó Fernando. Y habrían tenido éxito si no fuera por la lealtad de Miguel y la rapidez de su padre para actuar. Papá puso una mano en mi hombro. Isabel, quiero que veas algo más, algo que grabé hace 2 días. Javier reprodujo un video. Era una grabación de audio de una conversación telefónica. Reconocí la voz de Patricia inmediatamente. Entonces, cuando el viejo muera, yo controlo al menos 40% de las propiedades, y tú, una vez casado con la niña tonta, tienes acceso legal a sus fideicomisos. La voz de Rodrigo respondió. ¿Y si ella pide un acuerdo prenupcial? Patricia se rió. Ya me encargué de eso.
Le sugerí a Eduardo que sería ofensivo pedirles uno, que demostraría falta de confianza en ti. El pobre hombre estaba tan feliz de verla enamorada que estuvo de acuerdo inmediatamente. «Eres brillante», dijo Rodrigo, y podía escuchar la admiración en su voz. «Lo sé, y cuando tengamos todo el dinero, tú y yo podremos irnos lejos». Pensaba en las Islas Caimán. Tienen excelentes leyes de protección de activos. ¿Y qué hacemos con Isabel y Eduardo? Bueno, Eduardo es mayor. La naturaleza se encargará de él eventualmente. Isabel, ella es más problema. Pero una vez que estés legalmente casado con ella y tengamos control de los activos, podemos hacer que su vida sea tan miserable que ella misma pida el divorcio. Y los tribunales españoles son generosos con los cónyuges. Te quedarías con una buena parte. El audio continuaba, pero yo ya no podía escuchar más. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pura rabia. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté a papá. «Puse micrófonos en la casa», admitió él. «En el estudio, en la sala, en la habitación principal. He estado grabando todo durante 6 semanas. Tengo horas de conversaciones como esta». Fernando cerró su portafolio. «Con esta evidencia, señorita Martínez, no solo invalidaremos el matrimonio de su padre y recuperaremos todos los activos, sino que Patricia enfrentará cargos criminales que podrían llevarla a prisión por varios años. Fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer estafa. ¿Y Rodrigo? El caso de Rodrigo es diferente», explicó Fernando. «Él no falsificó documentos ni mintió sobre su identidad, pero la grabación muestra claramente intención de fraude matrimonial y conspiración. Presentaremos todo ante el Colegio de Abogados. Le suspenderán la licencia indefinidamente. Y sus acreedores, bueno, ellos tienen sus propios métodos para cobrar». Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. La cena de ensayo comenzaba a las 8. «Entonces, ¿qué pasa esta noche?», pregunté. Papá sonrió. Esa sonrisa fría que ahora reconocía como su expresión de batalla. «Esta noche, hija, daremos el espectáculo de nuestras vidas. He preparado todo. Tengo un proyector en el salón del Hotel Palace. Durante la cena, justo después de los discursos tradicionales, voy a reproducir algunos de estos audios y mostrar algunas de estas fotos. Frente a todos los invitados. Los padres de Rodrigo estarán allí», agregué, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. «Y tus tíos, primos, amigos, todos sabrán exactamente quiénes son Patricia y Rodrigo». Javier empacó su laptop. «Don Eduardo, todo está listo. El técnico del hotel ya tiene las presentaciones cargadas. Solo esperamos su señal». Fernando también se preparó para irse. «Presentaré los documentos legales mañana a primera hora. Para el lunes al mediodía, Patricia recibirá la notificación de demanda». Cuando todos se fueron, me quedé a solas con papá en su oficina. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. «¿Estás segura de que puedes hacer esto?», preguntó papá, tomando mis manos entre las suyas. «Una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Sus vidas quedarán destruidas públicamente». Pensé en todo lo que había perdido. Pensé en los 3 años de mentiras. Pensé en mi madre y cómo ella habría manejado esto. Mamá era dulce, pero también era fuerte. No permitía que nadie pisoteara a su familia. «Estoy segura», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Ellos eligieron este camino. Ahora van a vivir las consecuencias». Papá me abrazó fuerte. «Esa es mi niña». Nos dirigimos juntos hacia el Hotel Palace. Durante el trayecto, papá me contó más detalles. Me explicó cómo había coordinado todo, cómo se había asegurado de que todos los invitados importantes estuvieran presentes, cómo había elegido el momento exacto para la revelación para causar el máximo impacto. «Rodrigo va a intentar hablar contigo en privado esta noche», me advirtió. «Va a hacer su último intento de manipulación. ¿Podrás manejarlo?». Asentí. «Puedo manejarlo». Cuando llegamos al hotel, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Era la hora. El final de las 48 horas. El momento de la verdad. Carmen me estaba esperando en el vestíbulo. Me abrazó fuerte
y susurró en mi oído: «Estoy aquí. Vamos a destrozar a esos bastardos». Respiré hondo, ajusté mi vestido y entré al salón de banquetes con la cabeza en alto. Rodrigo estaba allí, vestido con un traje gris que yo le había ayudado a elegir. Cuando me vio, su rostro se iluminó con alivio y esperanza. Patricia estaba junto a papá, con un vestido rojo demasiado atrevido para una mujer de su edad, actuando como la madrastra perfecta y amorosa. Todos los invitados charlaban animadamente, ajenos a la bomba que estaba por explotar. Me acerqué a Rodrigo con una sonrisa que había ensayado 1000 veces frente al espejo. Él me tomó las manos, sus ojos suplicantes. «Isabel, gracias por venir. Gracias por darme esta oportunidad de...» «Después», lo interrumpí suavemente. «Hablaremos después de la cena». La esperanza en sus ojos me dio asco. Realmente creía que lo había logrado, que me había manipulado una vez más. La cena estaba por comenzar. Y con ella, la justicia más dulce que alguien podría imaginar. El salón de banquetes del Hotel Palace era espectacular. Arañas de cristal colgaban del techo abovedado, las mesas estaban decoradas con manteles blancos y centros de mesa con rosas blancas y lilas, exactamente como yo había planeado meses atrás cuando todavía creía en los cuentos de hadas. La ironía era dolorosa. 50 invitados ocupaban sus lugares. Los padres de Rodrigo, don Alfredo y doña Mariana, estaban sentados en la mesa principal junto a mis tíos. La familia Navarro era de Zaragoza, gente tradicional y religiosa. Don Alfredo era notario y doña Mariana había sido maestra de primaria durante 40 años. Buenas personas que no tenían idea de qué clase de hijo habían criado. Mi tía Beatriz, hermana menor de mamá, me había abrazado cuando llegué. «Estás preciosa, sobrina. Tu madre estaría tan feliz de verte tan enamorada». Cada palabra era como un alfiler clavándose en mi piel, pero mantuve la sonrisa. «Gracias, tía». Los primos de Rodrigo, sus compañeros de la Facultad de Derecho, algunos socios de su bufete, todos reían y bebían champán, celebrando una boda que nunca llegaría a ocurrir. Meseros con guantes blancos servían aperitivos mientras música suave de piano llenaba el ambiente. Papá estaba en su elemento, conversando con todos, el anfitrión perfecto. Patricia a su lado, del brazo, actuando como la esposa devota. Llevaba ese vestido rojo que probablemente había elegido para parecer más joven, más deseable. Su maquillaje era excesivo, su perfume demasiado fuerte. ¿Cómo no había notado antes lo artificial que era todo en ella? Rodrigo no se separaba de mí. Me seguía por el salón como un cachorro asustado, intentando tomar mi mano, susurrando disculpas que solo yo podía escuchar. «Isabel, mi amor, sé que cometí el peor error de mi vida, pero te prometo que voy a pasar el resto de mis días compensándote. Seré el mejor esposo. Nunca más». «Rodrigo», lo interrumpí con voz suave pero firme. «Dijiste que hablaríamos después. Ahora sonríe y saluda a tus invitados. La gente está empezando a notar que algo anda mal». Él tragó saliva y asintió, desesperado por complacerme, por mantener la farsa un poco más. Carmen se acercó con 2 copas de vino. Me entregó una y susurró: «¿Cuánto falta?» «Después de los discursos», respondí en voz baja. «Papá hablará primero, luego el padre de Rodrigo, y entonces se arma el infierno», completó Carmen con una sonrisa maliciosa. «No puedo esperar». La cena comenzó puntualmente a las 8:30. Primer plato: ensalada de rúcula con queso de cabra y nueces. Segundo plato: solomillo con reducción de vino tinto. Postre: tarta de frambuesa. Todo exquisito, todo perfecto, todo completamente desperdiciado en mí porque no podía probar bocado. El estómago estaba tan cerrado que cada intento de comer me provocaba náuseas. Rodrigo, sentado a mi derecha, tampoco comía mucho. Seguía mirándome con esos ojos de perro apaleado, buscando señales de perdón. Patricia, desde su lugar en la mesa principal, nos observaba con atención. Podía ver sus ojos calculando, analizando, tratando de determinar qué tan bien había funcionado su manipulación. Don Alfredo,
el padre de Rodrigo, se puso de pie cuando terminaron de servir el postre. Era un hombre corpulento, de bigote gris y expresión seria. Un hombre de principios anticuados pero sólidos. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz profunda resonando en el salón. «Como padre del novio, quiero expresar mi alegría por esta unión. Isabel es una mujer excepcional, de familia respetable, y nos sentimos honrados de recibirla en la familia Navarro. Rodrigo, hijo mío, has encontrado un tesoro. Cuídala, respétala, y honra el compromiso que están por hacer». Las palabras eran hermosas, sinceras, y cada una era como un cuchillo girando en mi pecho. Don Alfredo no sabía que su hijo era un fraude, un mentiroso, un traidor. Pronto lo sabría. Todos lo sabrían. «Por los novios», concluyó don Alfredo levantando su copa. «Por los novios», repitieron todos los invitados al unísono. El sonido de las copas chocando llenó el salón. Rodrigo me apretó la mano bajo la mesa. Yo la retiré disimuladamente, fingiendo alcanzar mi servilleta. Luego fue el turno de papá. Se puso de pie lentamente, ajustándose la corbata. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y en sus ojos vi determinación absoluta. Era el momento. «Queridos amigos, familia», comenzó papá con voz tranquila, «gracias por acompañarnos en esta cena de ensayo. Como padre de la novia, tengo el honor y el deber de hablar sobre mi hija Isabel». Hizo una pausa, tomó un sorbo de agua y continuó. «Isabel es el orgullo de mi vida. Es inteligente, trabajadora, bondadosa, igual que su madre Mercedes, que en paz descanse». Varios invitados murmuraron condolencias. Tía Beatriz se limpió una lágrima. Cuando Isabel me presentó a Rodrigo hace 3 años, quise creer que había encontrado un hombre digno de ella. Un hombre honorable, un hombre de palabra. El tono de papá cambió sutilmente. Algo en su voz hizo que varios invitados se enderezaran en sus asientos, sintiendo que algo no estaba bien. Pero como padre, como empresario, como hombre que ha vivido 62 años en este mundo, he aprendido que las apariencias engañan, que detrás de las sonrisas pueden ocultarse las peores traiciones. Rodrigo se tensó a mi lado. Patricia dejó su copa en la mesa con manos temblorosas. Por eso, antes de permitir que esta boda siguiera adelante, contraté a un investigador privado. Quería estar seguro, absolutamente seguro, de que estaba entregando a mi hija a un buen hombre. El silencio en el salón era absoluto. 50 pares de ojos miraban a papá con expresiones que iban desde la confusión hasta la alarma. Lo que descubrí fue revelador. Papá hizo una señal al técnico que estaba junto al proyector. Las luces del salón se atenuaron y la pantalla grande detrás de la mesa principal se encendió. La primera imagen era de Patricia. No la Patricia de ahora, sino una fotografía de hace 15 años. Más joven, con cabello castaño natural, maquillaje diferente. El nombre debajo de la foto decía Patricia Ruiz Sandoval, 27 años, Málaga. «Esta es mi esposa», dijo papá con voz helada. «O más bien, esta es la mujer que dice llamarse Patricia Romero, viuda de un empresario vasco, 38 años. En realidad, se llama Patricia Ruiz Sandoval, nunca estuvo casada y tiene 42 años. Todo lo que me contó sobre su vida anterior fue una mentira elaborada». Los murmullos comenzaron. Patricia se puso de pie abruptamente. Su rostro había perdido todo el color. «Eduardo, esto es ridículo. ¿Qué estás haciendo?» «Siéntate», ordenó papá con voz de acero, «o haré que la seguridad te siente». Patricia se dejó caer en su silla, sus ojos verdes brillando con pánico y rabia. La siguiente diapositiva mostraba una serie de fotografías de Patricia con otros hombres mayores. Fechas y nombres aparecían en cada una. Antonio Jiménez, empresario textil, Barcelona, casado con Patricia en 2010, divorciado en 2011, declarado en bancarrota en 2012. Manuel Soria, industrial, Valencia. Casado con Patricia en 2015, fallecido de paro cardíaco en 2016, testamento modificado 3 semanas antes de su muerte. Los jadeos llenaron el salón.
Doña Mariana se llevó la mano a la boca. Tía Beatriz miraba la pantalla con horror. Patricia Ruiz es una estafadora profesional, continuó papá inexorablemente. Busca hombres viudos o divorciados con dinero, los seduce, obtiene acceso legal a sus finanzas y luego desaparece con lo que puede. Yo iba a ser su próxima víctima, pero cometió un error. «¡Esto es una locura! ¡Eduardo, estás enfermo!», gritó Patricia, intentando levantarse nuevamente. «El error fue involucrarse con el prometido de mi hija», dijo papá, ignorándola completamente. La pantalla cambió. Ahora mostraba fotografías de Patricia y Rodrigo, en un café, entrando a un hotel, besándose en un coche, la fecha en cada foto, 3 meses atrás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Alfredo se puso de pie lentamente. Su rostro había pasado del rosa al rojo intenso. «¿Qué es esto, Rodrigo?». Rodrigo estaba paralizado en su silla, mirando las fotografías como si estuviera viendo su propia ejecución. «Papá, ¿no es qué?», rugió don Alfredo. «¿No es mi hijo revolcándose con la esposa del padre de su prometida? Porque eso es exactamente lo que estoy viendo». Doña Mariana comenzó a llorar. Los primos de Rodrigo lo miraban con expresiones de asco y vergüenza. «Pero hay más», dijo papá, su voz cortando el caos incipiente. «Porque esto no fue solo una aventura sórdida, fue un plan, una conspiración». La pantalla mostró ahora transcripciones de mensajes de texto. Conversaciones entre Patricia y Rodrigo sobre dividir los activos, esperar a que el viejo muera, mantener a la niña tonta bajo control. Cada mensaje era más damning que el anterior. Los invitados leían con horror, algunos tapándose la boca, otros negando con la cabeza incrédulos. Y luego el golpe final, el audio. La voz de Patricia resonó por los altavoces del salón. «Entonces, cuando el viejo muera, yo controlo al menos 40% de las propiedades. Y tú, una vez casado con la niña tonta, tienes acceso legal a sus fideicomisos». La voz de Rodrigo. «¿Y si ella pide un acuerdo prenupcial?». Patricia riéndose. «Ya me encargué de eso. Le sugerí a Eduardo que sería ofensivo pedirles uno». El audio continuó durante 3 minutos interminables. Cada palabra era más incriminatoria que la anterior. Hablaban de mí como si fuera un objeto, una cuenta bancaria con piernas. Hablaban de papá como si fuera un viejo tonto esperando morir para que pudieran heredar. Cuando el audio terminó, el silencio era tan profundo que podía escucharse mi propia respiración. Patricia fue la primera en reaccionar. Se puso de pie, tomó su bolso e intentó caminar hacia la salida. Pero tía Beatriz, dulce tía Beatriz que nunca había alzado la voz en su vida, se interpuso en su camino. «Tú», dijo mi tía con voz temblorosa de rabia, «tú te atreviste a mencionar a mi hermana, a Mercedes. Dijiste que estaría orgullosa. ¿Cómo te atreves a pronunciar su nombre después de profanar su casa, su cama, su familia?» Patricia intentó empujar a mi tía, pero 2 de mis primos la sujetaron. «¡Suéltenme! Esto es secuestro. Voy a demandarlos a todos». «En realidad», dijo papá con calma escalofriante, «tú eres quien va a ser demandada. Mi abogado presentó cargos criminales contra ti esta mañana. Fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer estafa. La policía te está esperando en la recepción del hotel». Como en una coreografía perfecta, 2 oficiales de policía entraron al salón. Patricia los vio y su expresión pasó de la rabia al terror absoluto. «No pueden hacer esto, no tienen pruebas». «Tenemos todas las pruebas necesarias», dijo uno de los oficiales. «Señora Ruiz Sandoval está bajo arresto». Mientras se llevaban a Patricia esposada, sus gritos resonando por el pasillo, todos los ojos se volvieron hacia Rodrigo. Él seguía sentado en su silla, completamente inmóvil, con el rostro color ceniza. Su padre se acercó lentamente y por un momento pensé que lo golpearía. En cambio, don Alfredo simplemente dijo: «Ya no tengo un hijo». Esas 5 palabras fueron más devastadoras que cualquier golpe. Doña Mariana sollozaba en los brazos de una prima.
Los amigos de Rodrigo se alejaban de la mesa, queriendo disociarse de él lo más rápido posible. Los socios de su bufete se miraban entre sí con expresiones de consternación, probablemente calculando ya el daño a su reputación profesional. Rodrigo finalmente me miró. Sus ojos estaban húmedos. Su expresión era de súplica pura. Isabel. Su voz era apenas un susurro. Isabel, por favor, yo te amaba. En algún momento te amaba de verdad. Me puse de pie. Todas las miradas estaban sobre mí. Este era mi momento, mi oportunidad de decir todo lo que había estado guardando durante 48 horas. ¿Me amabas? Repetí sus palabras con una calma que me sorprendió. ¿Me amabas cuando te acostabas con Patricia? ¿Me amabas cuando planeaban robarle a mi padre? ¿Me amabas cuando me llamaban la niña tonta en sus mensajes? Yo estaba desesperado. Las deudas, los prestamistas. Ella me ofreció una salida. Así que me vendiste. Vendiste 3 años de supuesto amor por dinero que ni siquiera era tuyo. Rodrigo extendió la mano hacia mí, pero Carmen apareció a mi lado como un ángel guardián furioso. Ni se te ocurra tocarla, siseó. Don Alfredo habló nuevamente, su voz rota. Rodrigo, tu madre y yo te dimos todo. Educación, valores, oportunidades. Y así nos pagas. Así pagas a esta familia que te abrió sus puertas. Papá, por favor, recoge tus cosas del despacho mañana, dijo don Alfredo con finalidad absoluta. Después, no quiero volver a verte, no en mi casa, no en Zaragoza, no en ningún lugar donde mi apellido signifique algo. Mi padre se acercó a mí y puso su brazo alrededor de mis hombros. Isabel, ¿estás bien? Miré alrededor del salón. Vi las caras de shock, de compasión, de solidaridad. Vi a Patricia siendo escoltada fuera del hotel. Vi a Rodrigo derrumbándose en su silla mientras su familia le daba la espalda. Vi justicia. Estoy bien, papá, dije, y por primera vez en 48 horas era verdad. Estoy muy bien. Los días posteriores a la cena de ensayo fueron un torbellino de emociones contradictorias. La noticia se extendió por Madrid como fuego en un campo seco. Los periódicos locales cubrieron el arresto de Patricia con titulares sensacionalistas. La viuda negra de la alta sociedad madrileña, desenmascarada, y estafadora profesional operaba bajo nuestras narices durante años. Me refugié en el apartamento de Carmen durante 3 días, incapaz de enfrentar la casa familiar donde todo había comenzado. Apagué mi teléfono después de recibir el mensaje número 120 de conocidos, amigos y completos extraños que querían saber cómo estaba o, más honestamente, obtener detalles jugosos del escándalo. Carmen fue mi roca durante esos días oscuros. Me preparaba té, me obligaba a comer aunque no tuviera hambre y me dejaba llorar en su hombro cuando el peso de todo se volvía demasiado pesado. «No estás llorando por él», me decía mientras me acariciaba el cabello. «Estás llorando por la versión de él que creíste conocer, por los 3 años que invertiste en una ilusión». Tenía razón. No extrañaba a Rodrigo. Extrañaba la idea de lo que pensé que teníamos. Extrañaba la seguridad de creer que alguien me amaba incondicionalmente. Extrañaba la inocencia de no saber que las personas podían ser tan crueles, tan calculadoras. El miércoles por la mañana, papá vino a visitarme. Traía noticias. «Patricia está en prisión preventiva», anunció mientras se sentaba en el sofá de Carmen. El juez consideró que es un riesgo de fuga dados sus antecedentes. La fiscalía encontró evidencia de otras 3 víctimas que no habíamos documentado. En total, ha estafado a 7 hombres en los últimos 18 años por una suma superior a 2 millones de euros. ¿2 millones? Repetí, atónita. Es una profesional, hija. Una criminal con experiencia. Si Miguel no hubiera hablado, si yo no hubiera investigado, ahora mismo estaría firmando documentos que le entregarían la mitad de mi patrimonio. ¿Y Rodrigo? La expresión de papá se endureció. Rodrigo es más complicado. Legalmente, no cometió fraude hasta que se casara contigo y obtuviera acceso a los activos. Pero el colegio de abogados actuó rápido. Le suspendieron la licencia ayer por violación del Código de Ética Profesional.
Al parecer, varios de sus clientes ya presentaron quejas por negligencia. Sin licencia, su bufete cerró esta mañana. Sentí una punzada de satisfacción. ¿Y sus deudas? Papá miró por la ventana. Eso es algo que prefiero que no sepas en detalle. Digamos que los prestamistas a los que les debía dinero no son del tipo que acepta excusas. Escuché que apareció en el hospital de San Rafael anoche con 2 costillas rotas y un ojo morado. La policía dice que fue un asalto. Todos sabemos que fue un cobro de deudas. Debería haberme sentido mal por él. Debería haber sentido algo de compasión. Pero no sentí nada. Rodrigo había cavado su propia tumba. Ahora tenía que acostarse en ella. «Hay algo más», continuó papá, sacando un sobre de su maletín. «El notario finalizó la anulación de mi matrimonio con Patricia. Legalmente, nunca estuvimos casados. Todos los documentos que firmé bajo sus mentiras son nulos. Recuperé todo. Me alegro, papá. Pero investigando los papeles encontré algo extraño, algo que no entiendo todavía». Papá abrió el sobre y extrajo varios documentos. 2 semanas antes de que descubrieras a Patricia y Rodrigo, ella hizo una transferencia bancaria de 50.000 euros a una cuenta en Suiza. Javier está investigando, pero la cuenta está bajo un nombre corporativo. No sabemos quién la controla. ¿50.000 euros? ¿De dónde sacó ese dinero? Esa es la pregunta. Yo nunca le di acceso directo a esas cantidades. Tenía una tarjeta de crédito con límite de 10.000 mensuales para gastos personales, pero nunca podría haber acumulado 50.000 sin que yo lo notara. Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. «Papá, ¿revisaste las cuentas de mamá?» Su rostro palideció. «¿Qué? ¿Las cuentas que tenía mamá? Las que quedaron a tu nombre cuando ella murió. ¿Las revisaste?» Papá sacó su teléfono inmediatamente y comenzó a hacer llamadas. 20 minutos después, su expresión lo decía todo. «Faltaban exactamente 52.000 euros de la cuenta de ahorros de Mercedes», dijo con voz temblorosa. «Retirados en pequeñas cantidades durante 6 meses. Patricia tenía acceso a esa cuenta porque yo, como un idiota, le di mi clave bancaria completa cuando nos casamos». Las lágrimas corrieron por las mejillas de papá. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia absoluta. «Robó el dinero de tu madre, el dinero que Mercedes ahorró durante 30 años, el dinero que dejó específicamente para tu educación, para tu futuro». Me arrodillé frente a papá y tomé sus manos. «Vamos a recuperarlo. Javier lo encontrará. Y Patricia pagará por esto también». Pero había algo más, algo que no terminaba de encajar en el rompecabezas. «Papá, ¿por qué Patricia transferiría el dinero 2 semanas antes de ser descubierta? No sabía que tú la estabas investigando. ¿Por qué arriesgarse moviendo una cantidad tan grande?» Papá levantó la mirada, sus ojos mostrando confusión. «Tienes razón, no tiene sentido, a menos que supiera que algo iba a pasar», completé. «A menos que estuviera preparándose para huir. Pero ¿cómo podría saberlo?» La respuesta llegó esa misma tarde, de la forma más inesperada. Javier Solís, el investigador privado, llamó a papá con urgencia. Tenía que reunirse con nosotros inmediatamente. Llegó al apartamento de Carmen 1 hora después, con expresión grave y un folder lleno de documentos nuevos. «Don Eduardo, Isabel», comenzó sentándose en el borde del sofá. «Encontré algo inquietante, algo que cambia todo lo que pensábamos sobre este caso». Nos mostró registros telefónicos. Patricia hizo llamadas frecuentes a un número específico durante los últimos 2 meses. Ese número pertenece a un celular registrado a nombre de una empresa fantasma en Panamá. «¿Quién está detrás de esa empresa?», preguntó papá. Ahí viene lo interesante. Cavando más profundo, descubrí que la empresa fue creada hace 5 años por alguien que ustedes conocen muy bien. Javier puso una fotografía sobre la mesa. Me tomó varios segundos procesar lo que estaba viendo. Cuando lo hice, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. «No puede ser», susurré. La foto mostraba a un hombre de unos 45 años, cabello oscuro con canas en las sienes, sonrisa encantadora. Lo reconocía perfectamente. Tío Ramón, el hermano mayor de papá. «Ramón», dijo papá, su voz apenas audible. «Mi hermano».
Su hermano es el socio silencioso de Patricia, confirmó Javier. Han estado trabajando juntos durante al menos 5 años. Él la conectaba con las víctimas, hombres viudos o divorciados que conocía en sus círculos empresariales. Patricia hacía el trabajo sucio, seducción y estafa, y luego dividían las ganancias. La cuenta en Suiza está a nombre de ambos. El mundo se detuvo. Tío Ramón, el hermano de papá, el hombre que había llorado en el funeral de mamá, el que me había llevado helado cuando era niña, el que supuestamente era familia. ¿Ramón sabía todo desde el principio?, preguntó papá con voz rota. ¿Sabía que Patricia iba a casarse conmigo? ¿Que iba a usar a mi familia? No solo lo sabía, dijo Javier con expresión sombría. Fue su idea. Encontré mensajes entre ellos. Ramón le sugirió que se acercara a usted específicamente después de la muerte de doña Mercedes. Sabía que estaba vulnerable. Sabía exactamente cuánto valía su patrimonio. Y sabía que podría manipularlo porque es su hermano mayor y usted siempre confió en él. Papá se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana. Podía ver sus hombros temblando, no de tristeza, de furia contenida. Había más, continuó Javier. Ramón también fue quien presentó a Rodrigo con Patricia. Los tres estaban confabulados desde el principio. El plan era que Patricia se casara con usted, Rodrigo se casara con Isabel, y entre los tres controlarían eventualmente la mayoría de los activos de la familia Martínez. Por eso Patricia movió el dinero hace 2 semanas, dije, las piezas finalmente encajando. Ramón debió advertirle que algo andaba mal. Tal vez notó que papá estaba actuando diferente, más cauteloso. Le dijo que sacara lo que pudiera mientras todavía tenía acceso. Exactamente, confirmó Javier. Encontré una llamada entre ellos el mismo día que don Eduardo contrató mis servicios. Ramón tiene contactos en varios lugares. Alguien debe haberle avisado que estaban investigando a Patricia. ¿Dónde está Ramón ahora?, preguntó papá, su voz peligrosamente calmada. Esa es otra noticia. Ramón salió del país hace 5 días. Tomó un vuelo a Panamá el mismo día de la cena de ensayo. Claramente sabía lo que iba a pasar. ¡Cobarde!, escupió papá. Dejó que Patricia enfrentara sola las consecuencias mientras él huía con el dinero. Hay una orden de captura internacional contra él, informó Javier. Interpol está buscándolo, pero Panamá no tiene tratado de extradición con España para ciertos delitos financieros. Podría tomar años traerlo de vuelta. ¿Años? Papá se volvió. Su rostro era una máscara de determinación fría. No voy a esperar años. Ramón va a pagar por esto, va a devolver cada euro que robó, y va a enfrentar la justicia aunque tenga que ir personalmente a Panamá a arrastrarlo de vuelta. Carmen, que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. ¿Entonces todo esto fue orquestado por el hermano de don Eduardo? ¿Su propia familia? La sangre no garantiza lealtad, dije amargamente. Ramón vio una oportunidad de robar la fortuna que papá construyó y la tomó. Usó a Patricia, usó a Rodrigo y casi nos destruye a todos. Pero no lo logró, dijo papá, volviéndose hacia mí con expresión feroz. Porque esta familia es más fuerte que cualquier traición, porque tu madre nos enseñó a ser fuertes y porque no vamos a permitir que ganen. Javier cerró su folder. Tengo contactos en Panamá, gente que puede localizar a Ramón. No será barato, pero puedo encontrarlo. No me importa el costo, respondió papá inmediatamente. Encuentra a mi hermano, y cuando lo encuentres, asegúrate de que sepa que voy para allá personalmente. Después de que Javier se fue, papá y yo nos quedamos en el apartamento de Carmen, procesando la magnitud de la traición. No era solo Patricia, no era solo Rodrigo, era tío Ramón, familia, sangre. ¿Sabías que mamá nunca confió en Ramón?, dijo papá de repente, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid. Siempre decía que había algo en él que no le gustaba. Yo me reía, le decía que estaba siendo paranoica, que Ramón era mi hermano, que nunca nos haría daño. Mercedes tenía razón todo el tiempo. Mamá era sabia, respondí, sintiendo una punzada de dolor al recordarla. Después del funeral, Ramón vino a casa. Continuó papá, como si estuviera recordando algo importante. Me dijo que necesitaba seguir adelante,
que Mercedes hubiera querido verme feliz nuevamente. Me sugirió que saliera, que conociera gente nueva. Pensé que estaba siendo un buen hermano. Ahora entiendo que estaba preparando el terreno para Patricia. ¿Cómo pudiste?, susurré. No a papá, sino al universo. ¿Cómo pudo hacer eso? Papá se acercó y me abrazó fuerte. La codicia hace que las personas hagan cosas terribles, hija. Ramón siempre vivió en mi sombra. Yo construí el negocio, yo tuve éxito, yo me casé con una mujer maravillosa y tuve una hija hermosa. Él tuvo 3 divorcios, negocios fracasados, deudas. Supongo que en algún momento la envidia se convirtió en resentimiento y el resentimiento en traición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Papá se separó y me miró directo a los ojos. Vamos a recuperarnos. Vamos a recuperar el dinero de tu madre. Vamos a asegurarnos de que Patricia pase años en prisión. Y vamos a encontrar a Ramón y hacer que enfrente las consecuencias de sus actos. Pero primero, tú y yo vamos a sanar. ¿Sanar? Sí. Vamos a procesar todo esto. Vamos a llorar lo que necesitemos llorar. Vamos a permitirnos estar rotos por un tiempo. Y luego, cuando estemos listos, vamos a reconstruirnos más fuertes que antes. Esa noche, dormí en el apartamento de Carmen por última vez. Al día siguiente, regresaría a la casa familiar. Papá había contratado una empresa para renovar completamente la habitación principal, eliminando cualquier rastro de Patricia. Las sábanas donde la había encontrado con Rodrigo fueron quemadas. Los muebles fueron donados. Todo lo que ella había tocado sería borrado. Antes de dormir, escribí en mi diario, algo que no había hecho desde la universidad. Necesitaba poner en palabras todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, todo lo que había perdido y ganado en estas semanas de locura. Hoy aprendí que las peores traiciones vienen de las personas en quienes más confías, escribí. Aprendí que el amor puede ser una máscara para la manipulación. Aprendí que la familia no siempre es sangre, sino las personas que están a tu lado cuando el mundo se derrumba. Aprendí que soy más fuerte de lo que creía, y aprendí que la justicia, aunque dolorosa, es necesaria. Cerré el diario y miré por la ventana hacia las estrellas. En algún lugar de Panamá, tío Ramón probablemente estaba celebrando su escape, contando el dinero robado, creyéndose victorioso. No sabía que la tormenta apenas comenzaba. No sabía que papá nunca se rendiría. No sabía que la justicia, lenta pero segura, eventualmente lo alcanzaría. Y en alguna celda de Madrid, Patricia estaría comprendiendo finalmente que había subestimado a la familia equivocada. Que los Martínez no eran víctimas fáciles, que cuando tocas a uno de nosotros, nos tocas a todos. La venganza había sido dulce, pero la reconstrucción sería aún más satisfactoria. 6 meses después, me encontraba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, junto a papá y 2 agentes de Interpol. Habíamos recibido la llamada 3 días atrás. Ramón había sido localizado. El vuelo había sido largo y tenso. Papá apenas había hablado durante las 11 horas de viaje, sumido en sus pensamientos. Yo entendía su silencio. No todos los días te preparas para confrontar al hermano que intentó destruirte. Javier Solís había hecho un trabajo impecable. Sus contactos en Panamá rastrearon a Ramón hasta un condominio de lujo en la zona de Punta Pacífica, viviendo bajo el nombre de Rafael Mendoza. Aparentemente, mi tío creía que cambiar su nombre de pila sería suficiente para esconderse. ¡Qué tonto! Los últimos 6 meses habían sido transformadores. Madrid había quedado atrás temporalmente mientras me enfocaba en sanar. Me mudé a Barcelona permanentemente, lejos de los recuerdos, lejos de las miradas curiosas, lejos del escándalo que todavía alimentaba los chismes de la alta sociedad madrileña. Mi firma de arquitectura había prosperado. Irónicamente, el escándalo había traído atención mediática que se tradujo en nuevos clientes. Al parecer, la gente respetaba a alguien que había enfrentado la traición con dignidad y fortaleza. Había diseñado 3 edificios comerciales y estaba trabajando en un proyecto de viviendas sostenibles que me apasionaba profundamente. Carmen había estado a mi lado cada paso del camino, celebrando mis pequeñas victorias
y sosteniéndome durante las recaídas emocionales. Porque sí, hubo recaídas. Noches donde lloraba sin razón aparente. Días donde cuestionaba cada decisión que había tomado. Momentos donde me preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en alguien. La terapia ayudó. Encontré una psicóloga brillante en Barcelona que me enseñó que la traición no era mi culpa, que no había señales que debía haber visto, que Rodrigo y Patricia eran expertos en engaño y habría sido casi imposible detectar sus mentiras sin ayuda externa. En cuanto a Rodrigo, desapareció de la escena pública completamente. Escuché rumores de que se había mudado a Valencia, trabajando en algún trabajo administrativo bajo perfil, después de no poder pagar sus deudas y sufrir las consecuencias. Su familia lo había desechado. Don Alfredo había dado declaraciones públicas desconociendo a su hijo. Los Navarro, gente de principios, no toleraban la deshonra. Patricia, por otro lado, enfrentaba un juicio que prometía ser largo y complicado. Los fiscales habían construido un caso sólido con las 7 víctimas documentadas. Cada hombre que había estafado testificó, exponiendo un patrón de comportamiento que abarcaba casi 2 décadas. Su abogado intentó argumentar que era víctima de circunstancias, que actuó bajo coerción emocional, pero las evidencias eran abrumadoras. El juicio estaba programado para comenzar en 2 meses, y los expertos legales predecían una sentencia de entre 8 y 12 años de prisión. Pero Ramón había sido el verdadero cerebro, el arquitecto de toda la operación. Y finalmente, después de meses de búsqueda, lo tendríamos frente a frente. Los agentes de Interpol nos guiaron hasta un vehículo blindado. Don Eduardo Isabel, el sospechoso, está siendo detenido en este momento. Lo llevarán a la comisaría central para procesamiento. Tendrán oportunidad de verlo antes de su extradición a España. El trayecto hasta la comisaría fue surreal. Panamá era hermosa, con sus rascacielos modernos contrastando con edificios coloniales, el Pacífico brillando bajo el sol tropical. Ramón había elegido un buen lugar para esconderse. Lástima que no fuera lo suficientemente inteligente para desaparecer completamente. En la comisaría nos llevaron a una sala de interrogatorios. A través del espejo unidireccional, finalmente lo vi. Tío Ramón, o Rafael Mendoza, o quien demonios creyera ser ahora. Se veía mayor, el cabello más gris, arrugas profundas alrededor de los ojos. Vestía ropa cara, un Rolex en la muñeca, zapatos italianos. Todo comprado con dinero robado. Papá apretó los puños al verlo. Ese reloj era mío. Se lo regalé hace 5 años por su cumpleaños. Un agente entró en la sala de interrogatorios. Ramón levantó la vista, todavía con esa expresión arrogante que siempre había tenido, como si las reglas no aplicaran para él, como si fuera más inteligente que todos los demás. Señor Mendoza, o debería decir Ramón Martínez, comenzó el agente. Está siendo detenido por orden de extradición emitida por el gobierno español. Se le acusa de fraude, conspiración para cometer estafa y lavado de dinero. Ramón sonrió. Realmente sonrió. No sé de qué están hablando. Mi nombre es Rafael Mendoza. Soy ciudadano panameño. Tienen a la persona equivocada. ¿De verdad? El agente puso documentos sobre la mesa. Porque tenemos sus huellas dactilares. Tenemos registros bancarios mostrando transferencias desde cuentas españolas. Tenemos mensajes de texto con Patricia Ruiz planeando estafas. Y tenemos esto. El agente reprodujo un video en una tablet. Era una grabación de seguridad del condominio de Ramón, mostrándolo claramente entrando y saliendo, su rostro perfectamente visible. La sonrisa de Ramón se desvaneció. Además, continuó el agente, tenemos a alguien que quiere hablar con usted. La puerta se abrió y papá entró en la sala de interrogatorios. Por primera vez desde que llegamos, vi miedo genuino en los ojos de Ramón. No miedo a la justicia, no miedo a la prisión. Miedo a enfrentar al hermano que había traicionado. «¡Eduardo!», comenzó Ramón, pero papá levantó la mano. «No digas mi nombre. No tienes derecho a pronunciarlo. Hermano, yo... ¡No soy tu hermano!». La voz de papá resonó en la pequeña habitación. Un hermano no hace lo que tú hiciste. Un hermano no destruye a su propia familia por dinero. Ramón cambió de táctica rápidamente.
Eduardo, tienes que entender, siempre fuiste el exitoso, el favorito de papá, el que tenía todo. Yo solo quería una pequeña parte de lo que tú tenías. ¿Una pequeña parte? Papá se inclinó sobre la mesa. ¿Llamarías intentar robar todo mi patrimonio una pequeña parte? ¿Poner a una estafadora profesional en mi vida? ¿Conspirar para casar a mi hija con un delincuente? Patricia era buena en lo que hacía. Yo solo... Robaste el dinero de Mercedes. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el agente de Interpol pareció contenerse la respiración. Papá continuó, su voz baja y peligrosa. Los ahorros de mi esposa. El dinero que ella guardó durante 30 años. El dinero que era para la educación de Isabel, para su futuro. Tú y Patricia lo robaron y lo movieron a esa cuenta suiza. 52.000 euros. Cada centavo que Mercedes sacrificó, ustedes lo tomaron como si no significara nada. Ramón bajó la mirada. Necesitaba capital inicial para... ¿Para qué? ¿Para vivir como un rey en Panamá mientras nosotros lidiábamos con las ruinas que dejaste? No era personal, Eduardo. Era solo negocios. Papá se rió, pero no había humor en ese sonido. ¿Solo negocios? Ramón, eres mi hermano mayor. Crecimos juntos, jugamos juntos, lloramos cuando murió mamá. Yo te presté dinero cuando tus negocios fracasaron. Te conseguí trabajo cuando lo necesitaste. Te abrí mi casa, mi familia. Y tú, ¿cómo me pagaste? Intentando destruirnos. Por primera vez, vi algo parecido al remordimiento en los ojos de Ramón. Yo lo siento, Eduardo. De verdad lo siento. No me interesa tu arrepentimiento. Llegó demasiado tarde. Lo único que me interesa es asegurarme de que pagues por cada segundo de dolor que causaste. Papá se volvió hacia el agente. Tienen todo lo que necesitan para la extradición. Quiero a mi hermano de vuelta en España lo antes posible para que enfrente la justicia. Salió de la sala sin mirar atrás. Yo lo seguí, pero no antes de echar un último vistazo a Ramón. El hombre que había sido mi tío favorito, que me llevaba helado cuando era niña, que me enseñó a andar en bicicleta, ahora era solo un extraño, un criminal. Una lección sobre cómo la codicia corrompe incluso los lazos familiares más fuertes. En el pasillo, papá se apoyó contra la pared, respirando profundamente. Ya está. Se acabó. ¿Te sientes mejor? Pregunté. No lo sé. Pensé que confrontarlo me traería paz, pero solo siento vacío. Perdí a un hermano. Aunque supongo que lo perdí hace mucho tiempo, solo que no lo sabía. Regresamos a España 2 días después, una vez que se procesaron todos los papeles de extradición. Ramón sería transferido en 1 semana, pero nosotros no necesitábamos estar presentes para eso. Ya habíamos hecho nuestra parte. El juicio de Patricia comenzó 1 mes después. Los medios lo llamaron el caso de la viuda negra. Yo asistí a cada sesión, sentada en la galería con papá, observando cómo se desenredaba toda su red de mentiras frente a un tribunal lleno de gente. Su abogado intentó todo. Argumentó que era víctima de Ramón, que él la había manipulado. Argumentó que los hombres que estafó eran cómplices voluntarios. Argumentó que las leyes eran poco claras. Nada funcionó. Los testimonios de sus víctimas fueron devastadores. Hombres mayores, viudos, vulnerables, explicando cómo Patricia había entrado en sus vidas con promesas de amor y compañía, solo para despojarlos de todo. Un hombre perdió la casa que había compartido con su difunta esposa durante 40 años. Otro perdió el negocio familiar que había construido su abuelo. Las historias eran variaciones del mismo tema: manipulación, seducción, robo. Cuando me llegó el turno de testificar, caminé hacia el estrado con la cabeza en alto. Patricia me miró desde la mesa de la defensa, sus ojos verdes ahora apagados, sin ese brillo calculador que siempre habían tenido. Conté mi historia, cómo había descubierto su aventura con Rodrigo, cómo papá había investigado y encontrado su verdadera identidad, cómo habían planeado robar nuestra fortuna, cómo habían robado los ahorros de mamá. ¿Cómo se sintió al descubrir la traición?, preguntó el fiscal.
Como si me arrancaran el corazón, respondí honestamente. No solo perdí a mi prometido, perdí la confianza en las personas. Me cuestioné todo, cada relación, cada amistad, cada interacción. Me preguntaba si alguien me amaba por mí o por mi apellido. ¿Y ahora? ¿Cómo se siente ahora? Miré directamente a Patricia. Ahora me siento más fuerte, porque sobreviví, porque mi familia sobrevivió, y porque aprendí que la justicia, aunque lenta, eventualmente llega. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación. Culpable en todos los cargos. Patricia fue sentenciada a 11 años de prisión, sin posibilidad de reducción de condena. Cuando leyeron el veredicto, su rostro permaneció imperturbable, pero vi sus manos temblar. Ramón fue juzgado 3 meses después. Su juicio fue más rápido, las evidencias más claras. Fue sentenciado a 9 años por fraude y conspiración. Adicionalmente, tanto él como Patricia fueron ordenados a devolver todo el dinero robado, incluyendo los 52.000 euros de mamá. Papá y yo estuvimos presentes cuando leyeron ambas sentencias. No celebramos, no gritamos de alegría. Simplemente asentimos y salimos del tribunal tomados de la mano. 1 año después de aquella cena de ensayo fatídica, mi vida había cambiado completamente. Había crecido mi firma de arquitectura, contratando a 5 empleados talentosos. Había comprado mi propio apartamento en Barcelona con vista al mar. Había viajado a Italia y Grecia, cumpliendo sueños que siempre había pospuesto. Y, aunque me había prometido no apresurarme, había comenzado a salir con alguien. Se llamaba Marcos, era profesor de historia en la universidad, y no tenía idea de quién era mi familia cuando nos conocimos en una cafetería. Me gustaba por mí misma, no por mi apellido ni mi cuenta bancaria. Papá también había encontrado paz. Renovó completamente la casa, borrando cualquier rastro de Patricia. Comenzó a viajar más, visitándome frecuentemente en Barcelona, reconectando con viejos amigos que había descuidado durante su matrimonio falso. Una tarde, mientras caminábamos por el paseo marítimo de Barcelona, papá me tomó de la mano. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo contemplando el Mediterráneo. ¿Qué? Que en cierta forma, Patricia y Rodrigo me hicieron un favor. Me despertaron, me enseñaron que no puedo tomar nada por sentado, que necesito proteger lo que es importante, que necesito ser más cuidadoso pero también más valiente. ¿Más valiente? Sí, porque después de todo lo que pasó, lo más fácil habría sido cerrarse, no confiar nunca más en nadie, vivir con miedo. Pero eso sería dejarlos ganar de otra manera. Entonces elijo ser valiente, elijo seguir confiando, pero más sabiamente, elijo seguir viviendo, pero más conscientemente. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón, la traición podía destruirte o transformarte. Nosotros elegimos la transformación. Mamá estaría orgullosa de nosotros, dije suavemente. Tu madre siempre estuvo orgullosa de ti, hija, desde el día que naciste hasta su último aliento. Y sí, creo que estaría orgullosa de cómo manejamos esto, con gracia, con fuerza y con justicia. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, saqué mi diario y escribí la entrada final sobre toda esta experiencia. Hace 1 año descubrí que el hombre que amaba y la mujer que debía ser mi madrastra me habían traicionado de la peor manera posible. Hace 1 año mi mundo se derrumbó, pero hoy, 1 año después, estoy de pie sobre las ruinas y he construido algo nuevo, algo más fuerte. Aprendí que el amor verdadero no manipula ni calcula. Aprendí que la familia es más que sangre, es lealtad y sacrificio. Aprendí que la justicia no es venganza, es equilibrio restaurado, y aprendí que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Patricia está en prisión. Rodrigo vive con las consecuencias de sus decisiones. Ramón enfrenta sus crímenes. Y yo estoy libre. Libre de las mentiras, libre del dolor, libre de ser víctima. Esta es mi historia. Es una historia de traición, sí, pero también es una historia de supervivencia, de justicia, y de renacer de las cenizas más fuerte que antes. Y si alguien lee esto algún día y está pasando por algo similar, quiero que sepan,
sobrevivirán, serán más fuertes, y la justicia, de una forma u otra, siempre llega. Cerré el diario y miré por la ventana hacia las luces de Barcelona. En algún lugar de Madrid, en celdas separadas, Patricia y Ramón cumplían sus sentencias. Rodrigo vivía su propia prisión de vergüenza y consecuencias. Pero yo era libre. Y esa libertad, ganada a través del dolor y la justicia, era más dulce que cualquier venganza podría haber sido. Esta era mi vida ahora. No la que había planeado, pero quizás la que estaba destinada a vivir. Y era hermosa. Fin.